Hola, buenas noches. Mi nombre es Martín de la Rabanal y voy a ser su profesor de este curso que se llama Ética Aplicada y que es parte de la formación que reciben ustedes en tercer año, si no me equivoco. Bueno, primero decirles que espero de todo corazón que estén bien junto a sus familias, sus seres queridos, que no tengan grandes dificultades. em, y lamento también que hayamos o que tengamos que conocernos en este formato tan extraño de clases no presenciales online y que entiendo que tiene muchas dificultades y entiendo que para muchos va a ser un poco desconcertante, sino muy dificultoso. Así que desde ya yo y el ayudante del curso que se llama Javiera Vega ofrecemos toda la ayuda para que ustedes puedan poder sortear esas dificultades con el menor costo posible. ¿Ya? Bueno, lo que voy a hacer en esta sesión es explicar un poquito cómo va a ser el programa que vamos a seguir y también voy a dar algunas indicaciones iniciales, ¿no? Mi idea es que estos videos que haga no duren más de 40 minutos, así que voy a ir rápido y evidentemente después va a quedar abierto el espacio para que ustedes puedan escribirnos y hacer las consultas del caso. Ya, bueno, este curso en realidad lamento decepcionarlos un poco porque no es, se llama ética aplicada, pero en realidad no es un curso de ética aplicada en el sentido de que ustedes van a resolver problemas concretos que van a aparecer en su campo laboral, sino más bien es un curso que apunta a que ustedes conozcan los principios elementales de un campo del conocimiento que pertenece a la filosofía, que se llama la ética, ¿ya? O la filosofía moral, y que de alguna manera, cuál de estos campos de conocimiento, de este campo de conocimiento, de estas tradiciones ético-morales, impactan, digamos, o tienen relevancia dentro de su desempeño laboral. Cómo pueden ayudarles estas distintas concepciones o perspectivas filosóficas de la ética y la moral para poder desempeñar mejor su cargo. ¿Ya? Lo primero que hay que decir es que primero hay un esfuerzo, ¿no? Toda la gente que trabaja en la administración pública o que está cercana a ella entiende que debido a los casos de corrupción, a un montón a la desconfianza que hay en el gobierno, en la política, hay un esfuerzo sistemático por codificar y regular y generar estándares de comportamiento profesional para quienes trabajan en el sector público. Eso se traduce concretamente en eh, códigos profesionales, códigos éticos profesionales para distintas ramas de las personas que trabajan en el sector público, pero también implica una formación en ética, ¿no? Lo que significa formar habilidades y competencias para transformarse en sujetos éticos, ¿no? Ya aclararemos más adelante qué significa esto de transformarse en un sujeto ético, pero por lo pronto involucra que la ética no es solamente algo que tiene que ver con el campo profesional, sino básicamente es una especie de saber que nos contribuye a formar un carácter idóneo para vivir una vida buena y justa. Ya vamos a ver en qué sentido un conocimiento como el de la ética filosófica podría ayudarnos en ese sentido. Eh, Podríamos decir que este curso se plantea, digamos, al final, una bajada hacia lo que serían los desafíos de la ética en la administración pública y en el Estado. ¿Ya? Pero antes entiende que la ética forma parte de las distintas dimensiones de nuestra vida, la dimensión personal, ¿no? En el fondo, eh, todo lo que tiene que ver con las decisiones que tomamos y que nos conciernen a nosotros y a la dirección que toma nuestra vida, la dimensión interpersonal, nuestras relaciones más cercanas, nuestras relaciones con aquellos que son compañeros de trabajo, la dimensión grupal, ¿no? La medida en que hay ciertas nociones de lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto que se dan entre los grupos, y así sucesivamente, es decir, la ética se da en todos los planos de dimensiones. Yo distinguiría tres que son relevantes, ¿no?
bueno, lo que ya se ha dicho, la ética en términos de mi vida profesional, la ética en términos de mi vida público, pero en tanto ciudadana y ciudadano, y la ética en términos de personales, ¿no? En términos de las decisiones que yo tomo en mi vida, pero que indudablemente afectan a otros también, ¿no? Que no necesariamente son gente vinculada a mi trabajo o al ámbito público ciudadano, ¿ya? Eh, ¿Por qué se llama ética aplicada? Bueno, una primera cuestión que uno debería decir es que se llama ética aplicada porque en realidad lo que intentamos hacer es presentarle a ustedes esta serie de perspectivas filosóficas sobre la ética y la moral, pero a la luz de distintas problemáticas, ¿no?, que afectan a nuestra sociedad. Estas problemáticas son ya archiconocidas, ¿no? La pobreza, la desigualdad, la opresión de las mujeres, el problema ecológico, ¿no? En el fondo es como la ética puede eventualmente ayudarnos a resolver estos problemas, ¿ya? Entonces, básicamente, hay una parte del programa, y ahí sale mencionado aquí, que dice que la perspectiva de este curso es apearse, ¿no? Es tener aperos, ¿no?, para poder enfrentar la vida, para hacerse cargo, cargar y encargarse de la realidad, y para buscar una buena vida con otros en el marco de instituciones justas. Eso sería como una definición amplia, pero como les digo, entonces lo que vamos a revisar son grandes perspectivas filosóficas de la ética, siempre en diálogo con nuestra realidad crítica compleja, y evidentemente vamos a tener este año más que nunca, este primer semestre del 2020, una situación crítica que es la emergencia sanitaria del COVID-19, que evidentemente nos va a llevar a pensar. Por eso, parte de las primeras unidades, en vez de hacer la típica introducción que hago, que es muy general, que en parte también la vamos a tocar, pero también voy con ustedes a revisar algunas perspectivas que nos pueden permitir pensar lo que está ocurriendo. Y también les voy a proporcionar bibliografía de algunos de las grandes intelectuales que hoy día están pensando esto, que es una emergencia sanitaria, ya ni siquiera nacional, es global, y que probablemente va a cambiar de manera bastante profunda el modo en que vivimos y convivimos con los demás. Entonces, ¿cuál será el objetivo del curso? Bueno, conocer los principios teóricos de la ética, aplicándolos al desempeño profesional, comprender la importancia de la ética pública en la función pública, analizar los dilemas éticos de nuestro presente y aquellos que son propios de la administración pública, conocer algunas herramientas que nos podría proporcionar la ética para resolver algunos conflictos, y identificar la ética como parte del sello de un estudiante de la Universidad Alberto Hurtado. Ya, una primera cosa entonces, así como muy rápido, lo que vamos a hacer primero es situar nuestra reflexión sobre la ética, nuestro estudio de la ética en la realidad mundial, en la realidad latinoamericana y en la realidad chilena, y desde ahí vamos a empezar a identificar algunas problemáticas que aborda actualmente la ética, y cuál es la particularidad del abordaje de la ética de estas problemáticas, que como ya mencionamos, desigualdad, pobreza, el problema de la migración, el problema de la opresión de las mujeres, el problema de la ecología, ¿no? Hay varias cosas, el problema de la tecnología, ¿no? Y hoy día, evidentemente, también tenemos el problema de la salud pública en el mundo, ni siquiera acá en nuestra sociedad. En algún momento vamos a hacer lo típico que se hace en los cursos de ética, que es un recorrido histórico. Me parece necesario tener una perspectiva global de qué es lo que han dicho los grandes referentes de la ética. Y para eso hablamos de que existe un horizonte clásico, un horizonte moderno y un horizonte contemporáneo, donde hay unos referentes bastante eh, ineludibles, ¿no?, a la hora de hablar de ética, pero nosotros en el fondo, como no es un curso de ética para profesores de filosofía ni para especialistas en filosofía, sino para administradores públicos, lo que hacemos es intentar tener una idea general de esto y ocupar esos recursos para pensar nuestro presente. Tampoco se trata de un estudio profundo de estos autores o de estas líneas de pensamiento. ¿Ya? Bueno,
En otras condiciones podríamos haberle dado mucha importancia al diálogo y a la interrogación grupal y colectiva en la medida en que se puedan hacer clases online a través de la plataforma Zoom, que es la que vamos a ocupar. Intentaremos, evidentemente, propiciar algún tipo de diálogo, ¿no? Mientras se mantengan las condiciones actuales, va a tener que ser esta forma y a través de mensajes o mails escritos. Vamos a tener algunas lecturas durante el curso, esas lecturas nos van a ir permitiendo profundizar nuestro conocimiento sobre los debates actuales. Esas lecturas se van a facilitar, si no es directamente a través de la plataforma que provee la Universidad Alberto Hurtado, se va a subir un link a un Google Drive donde van a estar todos los textos organizados según unidades, por así decirlo, y ustedes se van a meter ahí y van a encontrar todos los textos que necesitan. Y en la programación, ustedes ven que sale algo que dice bibliografía de referencia. Esa, para aclararlo al tiro, no es necesario que se lean todo eso, sino que cada clase se va a ir diciendo qué de eso se debiera leer para que podamos tener alguna, digamos, eh, interacción respecto a esos textos y a su vez preparar un poco los contenidos para cuando ustedes correspondan a hacer algún tipo de evaluación. ¿Ya? Bien, ¿qué cosas concretas, habilidades concretas pueden sacar de este curso? En general, mejorar las herramientas de investigación a través de la lectura de textos académicos, mejorar sus herramientas de argumentación, y que ya sean por escritas u oralmente. ¿Ya? También impulsar el trabajo autónomo de los jóvenes. Bueno, la primera unidad, que como les digo, esta va a cambiar este año, producto del contexto que estamos viviendo, no lo podemos pasar por alto, son los fundamentos y elementos preliminares de la ética. El primer punto que yo hago es situar entonces la cuestión ética y cuáles serían las grandes fuentes de, digamos, de inquietud ética que nos produce, ¿no? Sin ir más lejos, digamos, la emergencia sanitaria que estamos viviendo, esta crisis sanitaria, nos da un montón de dilemas éticos. El más conocido, bueno, ustedes saben, son que en muchos países donde la expansión de los contagiados ha aumentado dramáticamente y los recursos hospitalarios son escasos, han tenido que escoger a quién deben tratar o no. Eso es una problemática ética muy fuerte. Pero también está la problemática ética que enfrentan los estados, ¿no? Respecto a si, por una parte, deben proteger a la población y declarar cuarentena total, o si al hacer esto afectan de tal manera la economía que van a traer pobreza, y esa pobreza a su vez va a traer nuevos problemas sociales y también, por qué no decirlo, sanitarios, ¿no? Entonces, todo lo que nos está ocurriendo, incluso al mismo nivel personal, ¿no? Cuando uno se plantea, bueno, eh, cada vez que yo salgo, ¿qué razones son buenas para salir, ¿no? Si ya no hay comida en mi casa, se justifica salir. Pero si quiero ir a ver a mis amigos, por lo hecho de menos, ¿es una buena razón para no quedarse en casa? Eh, También está el problema de la justicia social. Bueno, ¿quiénes pueden quedarse en casa y quiénes no pueden quedarse en casa? ¿Y qué tipo de sociedad tenemos que hace justamente que para unas personas sea absolutamente posible quedarse en su casa y trabajar desde un computador, el caso mío, y otras personas se tengan que ver obligadas a trabajar para subsistir, ¿no? Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué clase de economía tenemos? ¿Qué clase de Estado tenemos? ¿Qué clase de distribución de la riqueza tenemos? ¿Qué clase de educación tenemos? ¿Cómo se distribuye la riqueza en nuestro país? ¿Con qué mecanismos? ¿Y qué efectos tiene esa distribución de la riqueza, ¿no? Y eso es un problema no solamente técnico-económico, sino también un problema político y un problema en última instancia ético, un problema de justicia social. Entonces, bueno, vamos a entrarle de lleno a ver todos estos elementos que hoy día configuran, por así decirlo, las fuentes de inquietudes, de preocupaciones, de insomnio que tiene el mundo actual y cómo la ética también quiere hacerse cargo de esas cosas, ¿no?
Luego vamos a continuar intentando aclarar conceptualmente qué es la ética. Aquí hay una serie de cosas que se pueden decir respecto al concepto de ética, también establecer la diferencia, si es que es relevante, entre ética y moral, qué podemos aprender de esta diferencia, porque es importante sabérsela, ¿no? Que la ética no es lo mismo que la moral, en qué caso vale eso y no. Vamos a ver algunos conceptos claves de la teoría moral, como el concepto de, eh, bueno, ahí sale valor, acción, normas, persona, deberes, pero lo fundamental es que vamos a aprender ciertas nociones fundamentales que han sido parte de, el debate ético actual, por ejemplo, y antiguo también, ¿no? Por ejemplo, el concepto de felicidad, de placer, de deber, de virtud, responsabilidad, diálogo, todos estos conceptos han formado parte de una manera en que se ha ido constituyendo la ética a lo largo del desarrollo del pensamiento humano. Ya, luego vamos a pasar a la perspectiva histórica, que vamos a revisar, como les digo, no de una manera, digamos, profundísima, como sería a lo mejor en un curso de una carrera como filosofía, sino que vamos a intentar revisar cuáles son, a grosso modo, las posturas éticas de los grandes pensadores de la antigüedad. Eh, Aquí vamos a partir por la figura de Sócrates y luego vamos a revisar la estela que deja el pensamiento socrático en Platón y Aristóteles y ver el interesante contexto en que surge esta reflexión y de qué manera esa reflexión que está presente en Sócrates y su discusión con esta escuela de los sofistas, en Platón, en la República, y en Aristóteles, en la ética a Nicómaco, y en la política, eh, ¿qué de esa discusión podemos aprovechar hoy día? ¿Por qué es relevante o sigue siendo relevante para nosotros? Bajo otras circunstancias, quizás con más tiempo y otras cosas, nosotros también revisamos otras tradiciones éticas como el confucianismo, el budismo y el judaísmo. Sería interesante, por ejemplo, revisar hoy día el confucianismo, porque el confucianismo, ustedes saben que es un modo de pensamiento predominante entre las élites gobernantes chinas y de alguna manera en gran parte explicaría también cierto concepto de disciplina social que según algunos ha sido un recurso muy útil para sortear esta epidemia o pandemia del COVID-19. También vamos a revisar el tránsito que hay desde el mundo antiguo hacia el mundo medieval y aquí hay un momento bien interesante que se llama el momento helenístico, es parte de la cultura griega tardía y aquí aparece una serie de escuelas que viven un momento de crisis muy dramático, el momento en que se descomponen las antiguas civilizaciones, Grecia, Roma, y empieza a aparecer un mundo totalmente distinto bajo la égida del cristianismo y estas escuelas que son los estoicos, eh, Epicuro y sus seguidores, los cínicos y los neoplatónicos, junto a otras más, tienen una concepción de la ética que es muy interesante porque de alguna manera nos habla de cómo la ética nos puede contribuir ahora que vivimos en momentos de crisis. Bien, luego vamos a pasar al mundo moderno, vamos a ver los cambios que ocurrieron en el mundo moderno y cómo impacta eso en la concepción de la ética. Vamos a ver cómo se levanta una nueva concepción del ser humano en la modernidad, que lo vamos a llamar la idea del sujeto moderno, un sujeto que tiene varias características y que de alguna manera en términos ético-morales lo intentó pensar un filósofo alemán que se llama Immanuel Kant, que para nosotros va a ser muy importante porque tiene un concepto de dignidad como una condición universal de todos los seres humanos que resulta estar, es lo que está a la base, por ejemplo, de nuestra concepción de los derechos humanos actual. Así que es necesario hablar un poquito de este caballero que se llama Immanuel Kant. ¿Ya? Bueno, esta concepción moderna que alcanza su punto más culmine con Kant va a entrar de alguna manera en una crisis, ¿ya? Esta crisis va a ser de alguna manera profetizada, entre comillas, aunque ellos no son para nada profetas, sino son unos críticos radicales de este sujeto moderno que hablábamos nosotros antes, y vamos a ver una crisis justamente de la idea del ser humano que se gestó en la modernidad y eso cómo va a traer una nueva discusión respecto a la ética que va a dar lugar al carácter problemático del siglo XX. Estos filósofos son Nietzsche, Freud y Marx, y su tipo de pensamiento va a tener unas raíces que se van a extender hasta Max Weber,
y después a la Escuela de Frankfurt, que es una escuela de teoría crítica social muy importante, y también vamos a ver los aportes, sobre todo del carácter trágico del siglo XX, de una autora como es Hannah Arendt, que pensó este fenómeno del totalitarismo, y también otros autores como Levinas, por ejemplo, que son muy interesantes. Bien, desde entonces, de este momento de crisis del paradigma moderno, vamos a revisar entonces cómo de ahí surgen nuevas concepciones de la ética. Estas nuevas concepciones de la ética quieren hacerse cargo de distintas tensiones que atraviesan nuestro mundo, por ejemplo, la tensión entre el individuo y la comunidad, la tensión entre la pertenencia a un Estado-nación, el hecho de que seamos ciudadanos de un Estado-nación, y el carácter cosmopolita que va adquiriendo la cultura globalizada, la tensión que existe entre la economía y la política, por ejemplo, ¿ya? Cómo pensar esto, o capitalismo y democracia, ¿no? Cómo chocan de alguna manera. Eh, la, digamos, el choque que existe también entre la cultura, como todo aquello que genera el ser humano, y la naturaleza, como entendiendo con esto el medio ambiente y las tensiones de carácter ecológico o medioambiental que se están produciendo, ¿no? Después de revisar todo, donde vamos a revisar varios autores importantes, entre ellos el alemán Jürgen Habermas, que es muy importante, ¿no? Un pensador clave para esta época, Michael Sandel, que tiene unas clases en YouTube muy interesantes, donde él intenta explicar de manera muy diáfana y clara el concepto de justicia. Y luego vamos a ver en el fondo qué serían las éticas aplicadas cuando intentamos pensar lo público, lo cívico y sobre todo la función pública dentro del Estado. Bien, luego de que revisemos esta mirada a lo contemporáneo, vamos a hacer algunas bajadas respecto al tema de ética y derechos humanos, ética y medio ambiente, ética, economía y desarrollo y ética en las instituciones públicas, ¿no? Con esto intentamos darle algún sentido de cómo se llama, de actualidad a lo que estemos pensando. Bien, algunas cuestiones más concretas, ¿no? De este curso, como les dije, lo que voy a hacer yo es subir videos de este estilo que van a durar aproximadamente entre 20 y 30 minutos, donde voy a explicar estas cosas que ya, este listado de cosas que he anunciado. Intentaré subir 2 o 3 a la semana. Este sería el 1 de 2 de esta semana. La idea es que ustedes los vayan revisando, les voy a subir también las presentaciones de PowerPoint, los textos que tienen que leer, y a través de, en la medida que vayamos avanzando las clases, yo les voy a ir indicando cómo van a ser las evaluaciones. En principio tenemos consideradas 3 evaluaciones. Voy a abrir la programación, ¿ya? La primera que haría yo, que estaría basada en la introducción, es decir, en esta contextualización de la ética en estos tiempos de crisis del COVID-19 y los conceptos fundamentales de ética, es que ustedes van a tener que elaborar una reflexión que sea argumentada y comunicada a través de las redes sociales, que incorporen los contenidos que vamos a ver en las clases y en las lecturas en equipos de 4 personas. Pueden hacer un pequeño, digamos, esta misma herramienta Zoom permite grabar y hacer pequeños montajes ocupando la función de compartir pantalla. Y este material entonces lo van a subir, lo van a presentar y evidentemente tendrá una nota. Después van a elaborar un ensayo, ya les explicaré las instrucciones para este ensayo, y finalmente una exposición grupal. El desglose sería 40, 30 y 30 las evaluaciones. Como les digo, en su momento, y lo haré, trataremos de trabajar con Javier lo más rápido posible para que ustedes tengan las instrucciones lo antes posible, junto con las clases, junto con las grabaciones, junto con los PowerPoint, para que puedan hacer estos trabajos. Y digamos, lo que hay que agregar acá es que la nota de exhibición de exámenes va a ser un 5,5.
Ya, respecto a los horarios que salen acá, dice martes, este era los horarios originales antes de que quedara la escoba. Íbamos a tener clases de los martes de 3 a 4:20 y los miércoles de 3 a 16:20. Nosotros vamos a dejar estas sesiones, bueno, en la medida en que se recupere la normalidad de las clases, vamos a dejar estas sesiones, en particular me parece que dejamos la del día martes a las 15:30 para ir resolviendo dudas sobre lo que se hable en las clases o lo que se lea en los textos. ¿Ya? Eh, ¿Aló? Ya, ahí sí. Perdón, que no sé ocupar muy bien. Bien, eso sería por lo que dice, lo que tiene que ver con la clase con la clase de presentación del curso. En los mails dejamos dicho o dejamos indicado cuáles son nuestros correos, nos pueden enviar consultas. La idea es que se lo envíen siempre primero a Javiera y después ella me va a hacer las consultas dependiendo de las cosas que no pueda responder. Les dejo un saludo muy grande. Es alergia. Les dejo un saludo muy grande. Les sigo haciendo la recomendación de que en la medida que puedan se queden en la casa, que salgan para lo estrictamente necesario. Que entiendo que esta situación es muy difícil para muchos y que quedo, evidentemente, quedo yo a disposición de ustedes para todo lo que necesiten, para que tratemos de sortear esta crisis todos juntos, todas y todos juntos, y que sea ojalá lo más breve posible, podamos recuperar la normalidad y encontrarnos en la universidad de forma normal, ¿no? Así que eso, los dejo entonces profundamente invitados a que ocupemos este espacio para poder reflexionar y estamos en contacto prontamente. Que estén muy bien.